me permiten pues desarrollar el taller. Entonces en este caso son gráficos, o las primeras hojas que van a encontrar en el taller son gráficos, o realizar gráficos si lo quieren ver por ese lado, y un proyecto final que es una hoja de nómina. Para este ejercicio final, que es la hoja de nómina, se las voy a mostrar. Básicamente es esta tabla con una serie de fórmulas. Las fórmulas que están aquí en la hoja de nómina están escritas en la parte superior, y en la parte superior, si ustedes ven un triángulo en esa celda, significa que tiene una anotación o una nota que nos dice pues qué es lo que hay que hacer en esa columna. Si quiero fijar esa nota, le doy clic derecho y le digo mostrar u ocultar nota, y aquí ya básicamente nos la muestra. Fija, si la quiero ocultar de nuevo, pues otra vez la oculta. Realmente todas las notas que aparecen ahí pues pueden aparecer ocultas, ¿sí? O si les aparece visuales, pues igual la pueden ocultar. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que trabajar con estos 10 usuarios, con estos daticos, y colocarle, por ejemplo, en este caso, una fórmula de buscar para traer el salario. En este caso de la fórmula de buscar, aunque la palabra del rango diga salarios, ustedes tienen que cerciorarse que exista la palabra salarios, ¿sí? O usted la puede acomodar a su gusto, al nombre que le haya colocado a ese rango. Entonces, no solo es utilizar la palabra, sino que adicionalmente toca buscar si efectivamente esa palabra existe. Porque pues hay gente que hace la función, coloca la palabra salarios, pero no se fija si eso existe o no, entonces tampoco sabe de dónde la saca. Entonces ahí es donde empieza a fallar la primera parte. Y esa es la primera columna pues importante. ¿Dónde sale esta palabra salarios? Dice aquí valores, y la palabra salarios toca sacarla de estas celdas que estoy colocando en amarillo. ¿Listo? No de la parte superior que dice salario, sino de la parte donde están los encabezados que dice categoría y valor de ingreso. Si yo selecciono estas dos casillas y no dice salario, es porque el rango no existe. Entonces aquí, si ustedes se dan cuenta, E2 en el cuadro de nombres me indica la primera celda, pero no me indica que hay un rango establecido. Entonces ahí es donde yo tengo que establecer el rango. ¿Listo? Entonces faltaría crear el rango en este caso. Si van a mirar a los rangos, aquí acuérdense que en la pestaña fórmulas hay una pestaña que se llama administrador de nombres, y aquí miren que aquí no aparece ningún nombre, ¿sí? Ahí no aparece ningún nombre creado, o sea que salarios no existe, ¿sí? Como nombre de un rango. Entonces toca crearlo. ¿Listos? Entonces no se les olvide seleccionarlo y colocarle el nombre aquí donde dice E2. Ahí sí les va a funcionar esta fórmula de buscar B. ¿Listo? Y cuando la tengan aquí ya para estos 10 usuarios que tenemos acá, entonces ya pueden seguir trabajando con la otra. ¿Listo? En este caso, la siguiente columna es una utilización de un valor condicional, perdón, de una validación de datos, perdón, no un valor condicional, sino una validación de datos. Y esto me va a validar entre las indicaciones que me diga ahí, ¿sí? Entonces son datos, ¿sí? De tipo entero, que le voy a decir pues que me varíen, por ejemplo, del 0 al 30. Y ese es el dato de validación que voy a aplicar para estas columnas que están aquí. Aquí lo estoy haciendo en otro lado, pero es para esta columna que está aquí. Si notan, aquí la información, los 5 últimos no existen. Entonces toca escribirlos para hacer la prueba de que efectivamente la validación funcione, ¿sí? Lo mismo pasa aquí en horas diurnas, nocturnas, toca escribir esos 5 datos finales, los que hacen falta. Hay 5 ejemplos. Por ejemplo, aquí los datos máximos, este es el 30, ¿sí? Este es un valor máximo que uno coloca aquí en días trabajados. Recuerden que uno pues trabaja 30 días. Calendario a la hora de sacar cuentas de pagos, y no puede trabajar pues más. Por eso es que hay una validación aquí. En cuanto a horas nocturnas, pues aquí tienen un máximo de estos de 10, por aquí tienen un máximo de 8.
Entonces, esos son los valores máximos que deberían colocar. No los genera automáticamente, toca escribirlos, en ese caso. ¿Bien? Entonces, no se les olvide rellenar estos 5 datos. Hay personas que como no ven esos 5 datos, entonces no los hacen. Entonces, toca es completar toda la tabla completa. Con datos, con columnas, todo eso. En este caso, el sueldo también tiene una función y aquí ya es aplicar la función que dice ahí. No les va a olvidar que ahí nos está contando pues qué es lo que toca hacer en la columna. No nos toca inventarnos una fórmula, no tenemos que hacer pues nada extraño, sino aplicar las fórmulas que nos dicen ahí en cada uno de los cuadritos. Bien, cada una de las notas de la columna. Lo mismo auxilio de transporte, mire, ahí está un valor. Para las diurnas, bueno, no hay nada. Para el cálculo del valor por horas extra, pues ahí sí hay fórmulas. ¿Listo? Entonces no tienen que inventarse ninguna fórmula, simplemente es aplicar las fórmulas que les dicen ahí. En el caso de esta celda que está aquí como con un borde más negro y una nota, la voy a colocar aquí en amarillo. Aquí hay una fórmula que es contar sí. Entonces a veces no se fijan que en esa celda, en la F15, no hay, perdón, hay una fórmula de contar sí. Entonces no se les olvide que toca realizarla. Así como también hay una función que se debe aplicar, 3 funciones que se deben aplicar, que es máximo, mínimo y promedio. Estas 3 funciones son funciones, ¿sí? No es una opción por ahí también que hay para aplicar formato condicional. Estas 3 que aparecen aquí abajito eh, me indican que debo generar función. En este caso la función de máximo, mínimo y promedio. Aquí no es a todas las columnas, ¿sí? No hay necesidad de aplicarla a todas las columnas porque supongamos que lo vamos a aplicar a categoría. Entonces la categoría tiene números de 1 a 5 y sacar el máximo pues ya sabemos que va a ser el 5, el mínimo va a ser 1 y un promedio pues no se justificaría ahí. Entonces en esta columna pues no habría necesidad de sacar máximo, mínimo y promedio. En el salario sí se podría aplicar, perdón, en los días trabajados, bueno, de pronto, ¿sí? Pero hay que mirar que todas las columnas no necesariamente tienen que tener máximo, mínimo y promedio. Bien, entonces tengan en cuenta eso. Si yo saco, por ejemplo, bueno, hagamos aquí un momentico salarios en un momento. No nos demoramos, salarios. Y aquí buscar, bueno, la podemos fijar. Mostrar aquí la nota. Buscar web. La categoría. Salarios, que es el rango, punto y coma, la segunda columna y falso. Bien. Aquí ya estamos aplicando toda la fórmula buscar B, ¿sí? Y aquí podemos aplicar, por ejemplo, la fórmula máximo. Entonces, esta que dice max es la fórmula de máximo, ¿sí? Y aquí me puede estar indicando pues cuál es el rango que tengo. Entonces, le puedo decir que este es el rango que voy a sacar el número máximo. Entonces, el número máximo, si ustedes se dan cuenta aquí, es este de 5 millones, ¿sí? Y este es el número máximo pues, que él me sacó. Lo mismo pasa con el mínimo. Mínimo es una función que se llama min. Y también le tengo que decir de dónde tiene que sacar ese valor mínimo. En este caso, pues es el valor de 877.000. Y el promedio, pues también es una función que se llama promedio. Y el promedio también se saca pues de un rango que usted establezca. Bien. Entonces aquí sacó un promedio de 2.503.000. Entonces en este caso de la columna de salario, esto lo estoy haciendo como ejemplo,
Primero se hizo la fórmula de buscar B y después se aplicó el máximo, el mínimo y el promedio. Bien. Entonces, en esta columna pues sí tendría algo de caso hacer ese tipo de cosas. Sacar el valor máximo, el mínimo y un promedio. Como les decía, pues hay otras columnas que no se justifica hacer el máximo, mínimo y promedio. Para que lo tengan presente, hacer también estas tres porque a veces se les olvida hacer estas tres operaciones. Inclusive a veces se les olvida hacer el de contar sí. El de contar sí que aparece ahí, pues es otro datático que a veces se les olvida. Bien, entonces esos son los punticos que más o menos tienen aquí problema al final, como el 22, 23, esos son los punticos que a veces pues los confunden. Si usted lee el 22, por ejemplo, dice utilice la fila 16, 17, 18 debajo de cada columna que lo permita. Un hecho del que se justifique sacarle un máximo, mínimo y promedio. Y mire que aquí les dice las funciones máximo, mínimo y promedio. ¿Listo? Entonces, básicamente hacer lo que yo acabo de hacer. Utilizar la función max, min o promedio. A la columna que se justifique, ¿no? Por ejemplo, a los de días, pues no hay necesidad de sacarle. A los días trabajados, bueno, yo no le vería necesidad. Lo mismo a categoría, ¿sí? De pronto a las otras columnas sí haya necesidad, entonces a eso sí se le puede sacar. ¿Listos? Bueno, entonces no se les va a olvidar esa partecita porque pues a veces por algún motivo solo hacen la parte superior y se les olvida pues aplicar estos puntos. ¿Listo? Bueno, los datos condicionales sí ya es otra cosa. Esto sería el punto 23. Máximo color verde, máximo color azul, promedio color azul, fuente blanco. ¿Listo? Entonces eso sí ya va acá arriba, pero con colores. Y acuérdense que con colores o fondos o cambiándole el color a la fuente, eso siempre es un formato condicional. Entonces yo tengo que aplicarle un formato condicional a esta columna que aparece aquí, por ejemplo, de salarios. ¿Listo? Una regla, recuerden que es una regla y se la aplico al mayor, al menor o a un promedio. Bueno, promedio no se puede, pero mayor, menor sí se podría aplicar. ¿Listo? Entonces, condicionales, ahí sí se les aplica esa parte. Esos son básicamente los dos puntos que hay que tener en cuenta. Si los quiere aplicar el mismo color aquí en esta partecita de abajo, pues también se puede aplicar ahí, no hay ningún problema. Le puede colocar el mismo color aquí, el color acá y al promedio colocarle color. Pero la idea sería identificarlo también aquí en la parte superior. Bien, esa es como la adicional del trabajo de gráficos, ¿sí? Ahora sí vamos a ir a los gráficos, pero tenga en cuenta pues que esta es parte también, esta nómina es parte del taller final. Y son aplicar pues funciones que ya en algún momento ustedes los son más familiares utilizarlos y formatos condicionales que son ya un poquito más familiares para todos ustedes. Bien, preguntas hasta ahí, dudas, aclaraciones, no hay problema. Bueno, gracias Alba, muy amable. Entonces no se les olvide, ¿listo? Hay esos punticos que son como especiales de esa tabla que no los vayan a realizar. Esta hoja de valores simplemente es para sacar este rango, el que acabo de sacar de color amarillo de salarios. Lo demás es informativo, ¿sí? Bueno, y si usted ve el salario mínimo, pues es del año pasado, así que está desactualizada esta hojita. Pero esto es más informativo, ¿listo? ¿De dónde salieron los valores o dónde salen parte de las fórmulas? Esto es más informativo, ¿sí? ¿Listos? Bueno, voy al gráfico 1 entonces. Ahora sí vamos a ir a la parte de gráficos y les voy a mostrar pues cómo se genera un gráfico en Excel. Los gráficos por lo general tienen que basarse en información que exista. Bien, eh, como recomendación siempre deben tener información antes de, ¿sí? Aunque se puede crear gráficos en blanco, pero pues a veces la gente no se fija dónde los crea y menos se va a acordar dónde volver a seleccionarlos y dónde tiene que ir a modificarlos. Entonces yo siempre les recomiendo que primero verifiquen si hay información. En este caso, esta información que está acá, que son los datos que nos están dando, como es información, recuerden que ustedes pueden aplicar ciertos elementos que ya conocen. Por ejemplo, ordenar, ¿sí?
y pueden ir a un orden personalizado y decirle de pronto cómo van a organizar las cosas. Por ejemplo, si ustedes ven aquí, yo estoy seleccionando eh, las zonas, las ventas, sin el total general que aparece aquí. Digamos que eso no lo necesito en este momento para hacer el ejemplo. Entonces simplemente voy a ordenar y le digo que ordene, por ejemplo, por las ventas. Entonces, que la ordene, por ejemplo, de menor a mayor. Y él ya me organiza las ventas y las zonas de menor a mayor. Mire que la menor pues quedó en la parte superior y la mayor quedó en la parte inferior. Todo debe estar lleno, aunque aquí se van a dar cuenta que los dos primeros valores son, pues, va a cambiar un poquito la gráfica. También vamos a ver pues que eso se puede modificar. Voy a seleccionar aquí los datos, ¿sí?, que voy a utilizar, zona y ventas, y voy a ir a la pestaña insertar, y en el grupo que dice gráficos, yo puedo utilizar cualquier gráfico. En este caso, cuando pues vayan a utilizar los gráficos, tengan en cuenta que cada uno de los gráficos pues tiene su propia descripción. Y me voy a colocar aquí en este circular. El gráfico circular me dice que permite usar este tipo de gráfico para mostrar las proporciones del total. ¿Listo? Proporciones del total. Acuérdense que el círculo me va a representar 100% y las proporciones pues son las divisiones de ese círculo. En este caso nosotros no estamos hablando de porcentajes. Bien, como no estamos hablando de porcentajes, entonces aquí pues este gráfico no sería muy útil. Sí se puede generar, pero no sería muy útil a la hora de representar un 100%. Pero sí lo podemos generar, no hay ningún problema. Por ejemplo, voy a ir hasta la parte de arriba y me dice insertar gráfico de columnas o de barras. Dice, use este tipo de gráfico para comparar visualmente los valores entre categorías. Entonces yo quiero comparar las zonas en este caso. Bien, entonces puedo utilizar, por ejemplo, este gráfico de columnas. Voy a seleccionarlo, ¿sí?, y ahí me dice pues que hay varios tipos de gráficos que yo puedo utilizar. Entonces voy a seleccionar por ahora el primero y miren que él me genera un gráfico, ¿sí? Por supuesto, si ustedes se dan cuenta, el valor de nororiente y de oriente, pues es muy pequeño en comparación con los otros, y por eso esos valores no es que se vean, parece que no existieran, ¿sí? Bueno, el oriente se alcanza a ver un poquito, una linecita azul bien abajo, pero pues es por el valor que es muy grande, ¿listo? Eh, y aquí en la tabla de datos, miren que aparece todo seleccionado, aparece que un borde como púrpura con las zonas, aparece un borde azul con los datos de las ventas. Bueno, todos esos datos pues ya es la información de mi tabla. Y eso es lo que me alimenta el gráfico en este momento. Si modificamos el gráfico, ¿sí?, ya que el gráfico está sacando la información de la tabla, entonces tenemos que modificar la tabla, por ejemplo. Y al modificar la tabla, voy a poner un valor grande, miren que ya la columna empieza a modificarse también. Y nororiente y oriente ya se ve un poquito, solo con colocarle otros ceros adicionales. Entonces, ese gráfico también pues va a estar dependiente de la tabla que está del lado izquierdo. ¿Listo? De ahí es que va a depender la información. Si yo borro la tabla, pues sí, ahí va a tener pues alguna modificación sobre el gráfico y después ya no me va a mostrar nada. Si aplico, por ejemplo, un formato de contabilidad, miren que ya también el formato de contabilidad se modificó en la tabla. Aquí en la columna que aparece del lado izquierdo del gráfico, aparece pues con esa modificación, ¿sí?, aparece con el símbolo de pesos. Si yo le digo a este señor que vamos a personalizarlo un momento, y vamos a utilizar, vamos a ver si lo podemos modificar. Este formato está un poquito complicado de utilizar. Bueno, modifiquemos este.
le voy a quitar una cantidad de ceros para que se vea pues diferente. Voy a poner dos punticos y voy a cambiarle la cantidad de ceros que se ve visualmente. Entonces miren que aquí ventas cambió, ya no veo 6 ceros, digámoslo así, y aquí la columna pues también se modificó automáticamente. Entonces la información que esté modificando en la tabla pues yo también la puedo modificar automáticamente en la gráfica. ¿Listo? Esto sí es, los dos señores pues están dependiendo. Si yo quiero crear una gráfica también sin, eh, sin datos inicialmente, pues le puedo decir insertar, ¿sí? Puedo seleccionar una gráfica cualquiera, ¿sí? Y pues la gráfica me va a aparecer sin nada, porque pues no le he dicho de dónde tiene que sacarme los datos. ¿Bien? Entonces esa es otra forma de generar. Pero si pues usted tiene la tabla primero, pues es más fácil que le genere una gráfica mucho más rápida y ya con datos. En este caso mi gráfica, ¿sí? Cada vez que yo la genere, también me va a colocar una pestaña nueva. Entonces aquí hay una que se llama diseño de gráfico y hay una que se llama formato. Cualquiera de esas dos son pestañas nuevas que aparecen y se atan pues eh, al gráfico que estamos generando. Entonces en este caso este gráfico está vacío. Voy a ir a diseño de gráfico, seleccionar datos, ¿sí? Y le voy a decir dónde está el rango de datos del gráfico. Miren que aquí aparece una opción que dice dónde está, los rangos de datos del gráfico. Rango de datos, en este caso, voy a seleccionarlo de acá arriba y le voy a decir que ese es el rango de datos. El rango de datos, esta es la tabla de datos con que se va a alimentar el gráfico. ¿Listo? Y aquí en la parte inferior aparecen dos elementos, ¿sí? Uno que se llama las series, ¿sí? La serie que está atada a la columna ventas y uno que se llama categoría que tiene las zonas. ¿Sí? Aquí tiene las zonas del lado izquierdo. Si usted ve también las categorías, pues me dice que es la parte horizontal y por supuesto la serie sería la parte vertical. Entonces vamos a ver un poquito aquí el gráfico que se está generando. ¿Sí? Y si se dan cuenta en la parte inferior está las categorías, categoría nororiente, oriente, sur, centro, norte. ¿Sí? Esas son las categorías en la parte horizontal y la parte vertical, que son los numeritos, eso me corresponde a las ventas. ¿Sí? Entonces esas son las ventas que se generaron con la información que acabamos de seleccionar. Entonces esta partecita también me indica quién está entre las filas y quién está entre las columnas. ¿Sí? O quiénes son los que voy a graficar de acuerdo a esa información que tomé. Si a mí no me sale alguno de estos dos, pues ahí es donde de pronto la selección o la parte superior donde dice rango de datos del gráfico puede ser que esté mal seleccionada. ¿Sí? Puede ser que usted solo seleccione una columna y con una columna pues hacer este tipo de gráficos que requieren dos cosas, ¿sí? La parte horizontal y la parte vertical pues no se va a generar. ¿Bien? Entonces ahí es donde toca volver a seleccionar los datos. ¿Listos? Bueno, con este gráfico que está en la parte inferior, yo lo puedo cambiar de tamaño, lo voy a cambiar por aquí, lo voy a aumentar un poquito de tamaño, de la parte de la esquina, donde está un círculo, pues ahí eh, le puedo cambiar el tamaño. ¿Sí? Y adicionalmente, si ustedes ven aquí en la parte superior, hay unas opciones que dice estilos de gráfico. También yo puedo modificar los estilos. Cada vez que yo me pare en un estilo, él me va a mostrar la configuración del gráfico que cambia de acuerdo a ese estilo. Entonces ahí pues vemos diferentes estilos de gráfico. Cualquiera de esos pues es bastante útil a la hora de utilizarlo. ¿Listos? La idea es que pues se acomode también a lo que usted quiere mostrar. Sin embargo, cualquier gráfico, no importa el que sea, también se puede modificar en sus partes individuales. Entonces usted puede, voy a correr este un momentico más para abajo. Este lo voy a volver un poquito más grande para que lo alcancen a ver mejor. ¿Sí? Y este gráfico pues siempre tiene partes y las partes se pueden cambiar y se pueden modificar de acuerdo a lo que yo necesite. ¿Listos? Esa es una de las cosas que yo puedo hacer con los gráficos. ¿Cómo sé cuáles son las partes?
Entonces, cuando a mí me aparece este gráfico, hay una opción que tiene un más, ¿sí?, del lado derecho y dice elementos de gráfico. Entonces ahí yo ya, si yo lo selecciono, pues me aparecen todos los elementos del gráfico. ¿Cuáles son los elementos que yo puedo encontrar en un gráfico? Por ejemplo, el primero dice ejes, ¿listo? Dice ejes. Voy a quitarlo un momento para que vean que se modifica el gráfico y ahí se desaparecieron los ejes. El eje era en la columna que aparecía con numeritos del lado izquierdo y los nombres de las zonas que aparecían en la parte inferior. Esos son los ejes, ¿listo? Entonces voy a volverlos a colocar y miren que otra vez vuelve a aparecer ese elemento. También lo puedo modificar. Hay una flechita de color negro que está al lado derecho y ahí aparece pues cuál es el eje horizontal o vertical que se va a graficar, y si le quito esa casilla de chequeo, ese chulito verde, pues él me lo va a quitar. Miren que ahí quitó en la parte de abajo, que es el eje horizontal, quitó los nombres de la parte inferior. Si yo lo vuelvo a colocar, pues ahí vuelven a aparecer. Y aquí este maneja el eje vertical o los números que aparecen del lado izquierdo. Ahí miren que la gráfica cambió y ya no aparece con esos números. Y aquí pues vuelvo y lo coloco. Entonces todos estos elementos que están aquí son parte del gráfico y usted los puede manipular a la hora de que necesite. Por ejemplo, aquí hay un título de gráfico. Si ustedes ven en la parte superior del gráfico, ahí quitó la palabra ventas. ¿Sí? Yo lo puedo volver a colocar ahí, ventas. E incluso el título del gráfico, si ven que se despliega una flechita negra del lado derecho de los elementos, también me permite modificar ciertas opciones que tengan que ver con ese título. Por ejemplo, ahí dice encima del gráfico. Hay otro que dice superpuesto centrado. Es otra posición, digámoslo así, del gráfico. ¿Sí? Miren que él lo trató de como de bajar un poquito, ¿sí? Y lo dejó como encima de la última línea que tiene el gráfico, de la última línea horizontal en la parte superior. ¿Sí? Eso es superpuesto. Aquí mientras tanto pues encima está encima de todas las líneas y no está superpuesto a la última línea. Esto también es una modificación que se puede hacer al título del gráfico. Como esto es un elemento individual, este que dice ventas, yo lo puedo seleccionar y ese ventas de pronto yo lo puedo cambiar. O quisiera de pronto que no dijera solo ventas, de pronto que dijera ventas por zona. ¿Sí? Como eso es texto, pues se puede modificar perfectamente. Como eso es texto, las opciones del formato de ese cajetín que estoy seleccionando, de ese cuadrito que estoy seleccionando, que es el título, me aparecen en una pestaña que dice formato. Entonces aquí en formato yo le puedo hacer muchos cambios. Puedo, por ejemplo, decirle que cambie el estilo, ¿sí?, por un estilo diferente. Por ejemplo, uno de Word Art, que es unos estilos de letra que aparecen ahí, ¿sí? Y miren que ya el estilo de ventas por zona se ve diferente. Ya el título pues cambió, porque yo le dije pues que cambiara el estilo aquí. También, como saben que eso es texto, como ustedes se dan cuenta que eso es texto, esto se puede cambiar. Y también puedo ir a la pestaña de inicio y empezar a cambiar, por ejemplo, el tamaño con las opciones de formato de texto. Miren que ahí empecé a cambiar el tamaño, ¿sí? Esas opciones, como son de texto, también funcionan en este caso. No solo son las de formato que aparecen en la pestaña formato, sino que también pues le puedo modificar con algunas otras opciones que están habilitadas. Y así puedo empezar a modificar elemento por elemento si es necesario. De pronto hay cositas que aquí no me gustan como están escritas, el color no me funciona, el fondo no me funciona, y todo eso se puede cambiar elemento por elemento. Por ejemplo, por aquí hay una opción que se llama etiqueta de datos. La voy a dejar seleccionada y si ustedes se dan cuenta, las columnas ahora aparecen con el valor de la columna. Entonces en este caso me aparece aquí con 1204. Ese es el valor que tiene esa columna. La otra tiene 1216,
la otra tiene 1289 y esos daticos pues son parte de esa etiqueta de datos que le acabo de colocar. Voy a quitarlo un momento, para que vean que originalmente pues no estaba seleccionado y las columnas pues no sabíamos el valor exacto. Simplemente sabemos que la columna llega hasta una línea cercana que es la de 1200, pero no sabemos el valor exacto. Mientras que la etiqueta de datos sí nos da el valor exacto de esa columna, cuánto representa. ¿Listos? Esos son parte de los elementos. La idea es que jueguen en algún momento con esos elementos y los seleccionen, miren qué es lo que agrega adicionalmente y qué no agrega, ¿sí? O que no queda guardado en el momento de que ustedes vayan a agregar esos elementos del gráfico. Aquí hay un elemento que se llama leyenda también, que a veces es bastante útil. En este momento no es muy útil porque todas las columnas están del mismo color y por supuesto pues no hay diferencia entre las columnas y él pues no tiene necesidad de diferenciarlas porque tienen todas el mismo color. Entonces aquí aparece pues que las ventas están en color azul. ¿Sí? Hace algo muy general. Si yo quiero que él cambie en este caso de esa etiqueta, me puedo ir a las columnas, puedo seleccionar las columnas con un clic, ¿sí? Ir a la opción de, bueno, con clic derecho también se puede, clic derecho, formato de etiquetas de datos. Este formato de etiquetas de datos o este formato que acabo de seleccionar con clic derecho, formato de etiquetas de datos, ahí vuelve a aparecer, me hace aparecer un menú del lado derecho. Y ese menú pues ya también me muestra más herramientas que puedo utilizar. ¿Listo? No se les olvide aquí, clic derecho, formato de etiquetas de datos. En este caso este menú voy a ampliarlo un poquito. ¿Sí? Y me dice que aquí hay un formato de series de datos. El título es lo que aparece ahí, es lo que acabamos de seleccionar. Y tiene tres iconos. Uno que parece como un tarrito con pintura. ¿Sí? El otro parece como un pentágono, que son efectos. Y otro que aparece con unas columnas que se llaman opciones de serie. ¿Listo? Todos estos tres elementos me permiten modificar ciertas partes de los gráficos que estoy seleccionando. En este caso el azulito, que estoy seleccionando la columna, miren que yo estoy seleccionando las columnas, ahí aparecen como unas esferitas de color azul en las esquinas, ¿sí? Eso significa que yo estoy seleccionando las columnas. Le puedo aplicar, por ejemplo, un relleno o le puedo modificar el relleno y le puedo colocar, por ejemplo, un relleno sólido. ¿Sí? Ese relleno sólido pues es un color básicamente y le puedo decir que cambie de color. Hay un tarrito de pintura del lado derecho y yo le puedo decir, por ejemplo, que los quiero de color verde. Y ahí pues el gráfico cambia a color verde. ¿Listo? Ese es el cambio ya que se presenta sobre el gráfico. Puede ser que yo no quiera todas de color verde. Entonces aquí hay una opción que está en la parte inferior que me dice variar colores entre puntos. Y si lo selecciono, miren que ahora sí las columnas pues todas son diferentes. Esa opción para que se den cuenta que eh, mi leyenda, que es este cuadrito que aparece aquí con el ejemplo de los colores, ¿sí? Voy a seleccionarlo. Ese cuadrito que se llama leyenda, pues acaba de cambiar. ¿Sí? Ahora sí la leyenda pues parece que, eh, ahora sí me indica que es cada color. ¿Sí? Me está indicando pues que esos son zonas. eh, y pues la leyenda ahora sí digamos que sirve para algo. Esto me permitiría, por ejemplo, que si yo selecciono los gráficos y los ejes, pues pueda, por ejemplo, omitir el eje horizontal. Y con el gráfico, miren que aunque no se ve el eje horizontal, pues la leyenda sí me dice qué significa cada uno de las columnas, qué significa cada uno de los colores que nosotros estamos viendo ahí. Y pues ya no necesitaría el eje horizontal que estuviera escrito.
Entonces, eso puede llegar a pasar con esos elementos. Usted puede estar intercambiando algunos elementos, jugando con ellos y empezar a mirar pues qué elementos le favorece a usted en la parte gráfica. Por ejemplo, aquí yo tengo seleccionado todo el gráfico, ¿sí? No estoy seleccionando solo las columnas, estoy seleccionando todo el gráfico. Y le voy a dar clic derecho, ¿sí? Y voy a ver que las opciones que aparecen aquí pues son más variadas, ¿listo? Por ejemplo, hay una que se llama cambiar el tipo de gráfico. Si ustedes se acuerdan, los gráficos pues son variados. Miren que aquí la columna de gráficos tiene muchos tipos de gráficos, ¿sí? Y aquí pues puedo empezar a mirar cuáles son los tipos de gráfico que me que me recomiendan también para cambiar, y puedo empezar a mirarlos pues cómo se verían. Miren que ahí que cada vez que selecciono uno de los gráficos me muestra un cambio, ¿sí? Me muestra una forma de gráfico que yo puedo colocar. Por ejemplo, miren este ventas por zona, pues parece que fuera un gráfico en 3D, y tras de eso pues parece que fuera un gráfico en profundidad y se ve diferente. Yo podría seleccionar otro, por ejemplo este que se llama barras. Y miren que las barras ya, la forma de colocar las barras es de forma horizontal. Por ejemplo, miren este gráfico que aparece ahí en pantalla, ¿sí? La forma de la gráfica pues ya es diferente. Eso me permitiría entonces cambiar a cualquier tipo de gráfico. Entonces no se les olvide, clic derecho sobre el gráfico, y aquí también pues aparecen varias opciones bastante importantes. ¿Listo? No solo el formato del área de gráfico al final, sino que aquí, por ejemplo, miren que podría cambiar el tipo de gráfico. Esas son cositas pues que hay que tener en cuenta. Cada vez que usted seleccione algo con clic derecho, el menú pues puede tener algunas cositas que usted puede modificar. No siempre son las mismas, ¿no? El texto, el gráfico, cuando yo lo selecciono pues tiene otras cosas diferentes. Eh, el gráfico me refiero aquí a las columnas. Eh, si es el gráfico completo que estoy generando, pues también tiene un menú mucho más grande, y eso pues también me es útil para sacar herramientas que tengan que ver con el gráfico. ¿Listo? Entonces ese menú de clic derecho también es importante. Bien, supongamos que le vamos a cambiar aquí el fondo, ¿sí? Si yo me coloco aquí en el gráfico y voy aquí a donde está el tarrito de pintura, que se llama relleno, le puedo colocar, por ejemplo, un relleno degradado, y miren que ahí le coloco un relleno, ¿sí? Simplemente con seleccionar él ya me dijo o me aplicó un relleno con un color. Todas esas barritas que aparecen en la parte inferior, eh, digamos que son las modificaciones que yo puedo hacer, ¿sí? Eh, las variaciones entre un color que es casi blanco hasta un color que es casi como un azul. Vamos a colocarlo un poquito más oscuro, ¿sí? Miren que la variación del color azul oscuro pues quedó en la parte inferior, ¿sí? Ese es como el ángulo de aplicar el degradado. Le puedo cambiar unas barritas o le puedo mover las barritas delimitadoras, ¿sí? Voy a desplazarlas un poquito para que vean que el degradado pues ya empieza a cambiar de forma. Por el otro poquito. Y ahí ya la forma del degradado pues se ve diferente, ¿sí? Digamos que la parte oscura pues es un poquito más grande. Bueno, aquí también le puedo cambiar la última parte, como para que se acerque más la parte, el azul oscuro que habíamos seleccionado de últimas, hacia el centro. Y eso se llama un degradado, ¿sí? Coger un color y empezar a cambiarlo como desde un tono, digamos que se acerca al blanco, hasta un tono pues más oscuro. Y esto pues también me permite modificar, este menú me permite modificar los gráficos de esta forma, para que tengan en cuenta que no es solo las opciones o los estilos que aparecen en la parte superior, sino que adicionalmente pues yo puedo crear mi propio estilo. Ya lo puedo acomodar, por ejemplo, a los colores de la empresa. De pronto, listo, mis colores de la empresa no es ese azul oscuro, es, no sé, morado o algo así. ¿Listo? Pongámosle aquí un amarillo. Será raro, pero bueno. No, el amarillo no. Pongámosle otro color morado más claro. Puedo ir seleccionando pues todos estos tipos de colores para que
nos podamos fijar pues cómo queda la combinación de colores. ¿Listo? Esto ya es más de diseño, ¿no? Por ejemplo, si se dan cuenta, los números acá no se ven, ¿sí? Digamos de la columna izquierda no se ven, yo también los puedo seleccionar y voy aquí donde dice dar formato de eje, voy a seleccionar opciones de texto, ahí están seleccionadas opciones de texto, aquí no aparece. Bueno, busquemos un color entonces acá, pongámosle un relleno, este sería el relleno, aquí debería cambiar a este, aquí están los efectos, la alineación, las opciones del eje, opciones de texto, ahora sí cambió, quién sabe por qué no me estaba seleccionando ahorita, opciones de texto y pongámosle un relleno sólido que se vea, por ejemplo algo claro, a ver si hace contraste, listo, ahora sí. Entonces esos colores claros pues hacen más contraste con el fondo oscuro y ahí ya puedo cambiar solo el texto que aparece en el eje vertical. ¿Sí? Depende si yo lo selecciono. Voy a seleccionar aquí estos datos que aparecen aquí de etiquetas y le voy a colocar, por ejemplo, un color también visible, por ejemplo, ese amarillo. Y cada uno de esos elementos que yo vaya seleccionando también lo puedo editar o lo puedo modificar de forma diferente. Ah, bueno, los títulos de acá de la leyenda tampoco se ven. Utilicemos ese mismo amarillo y listo. Del título del gráfico. Pongámosle este color. Listo. Y si se dan cuenta, pues ya empezamos a utilizar elementos individuales o apenas podamos seleccionar, pues podemos utilizar los elementos que aparecen del lado derecho. Por eso esta ventana del lado derecho pues tiene muchas opciones para modificar la parte gráfica. ¿Sí? Acuérdense que esto se saca con clic derecho sobre el gráfico y unas opciones que se llaman formato del área de gráfico. Y eso me permite pues modificar los elementos con varias herramientas que me aparecen del lado derecho. Esta cajita que aparece del lado derecho pues es bastante útil para modificar las opciones también. Y pues esa es también práctica que la idea es que la vayan mirando pues cómo va funcionando cada una de las opciones que aparecen. Si yo selecciono los gráficos, miren que aquí del lado derecho las opciones quedaron en opciones de serie o un título que aparece opciones de serie y pues no hay opciones de texto porque el cajetín no tiene texto. Entonces aquí no aparecen opciones de texto. Y tengan en cuenta que ese cuadrito que aparece ahí o esa columna pues no tiene exactamente un texto, entonces pues no van a aparecer las opciones de texto. Aquí están seleccionadas todas al tiempo, pero no significa que yo no pueda seleccionar una solita. Por ejemplo, yo puedo seleccionar aquí la del centro, la que está de color morado o púrpura, ¿sí? Y como el fondo es de lo mismo, entonces esa nomás le voy a cambiar el color. Pongámosle un otro verde, a ver cómo se ve. Listo. ¿Sí? Ahí sí ya solo cambié la columna que seleccioné. Entonces yo puedo hacer también selecciones individuales. No solo es todas las columnas al tiempo para que modifique, sino que puedo seleccionarlas de forma individual. Y ahí pues también esos elementos pues son interesantes por eso, porque se puede modificar de forma individual. Bien. Bueno. Preguntas hasta ahí, dudas, aclaraciones. Esto es más de diseño, más de mirar pues esas opciones que le permiten a usted cambiar el diseño para que no quede todo igual. La idea es también cambiar las cosas. Y en la parte de diseño pues adaptarse a, a esos elementos que de pronto son más corporativos y los colores que se maneja la empresa y como el estándar de colores que se maneja la empresa y adaptar esos diseños de esta forma. Bien. Bueno, aquí les voy a mostrar también una modificación sobre estas columnas. Aquí miren que ya son 3. Entonces yo puedo seleccionar columnas individuales. Por ejemplo, voy a seleccionar mes. ¿Sí? Voy a tener presionada la tecla control.
y voy a seleccionar la siguiente columna, ¿sí? La de participación o porcentaje de participación. Entonces aquí solo estoy seleccionando dos de las tres columnas, ¿sí? Recuerden que la tecla control pues me permite seleccionar lo que yo necesito y mantenerlo por sobre todo si son separados. Entonces aquí le voy a decir insertar gráfico, por ejemplo un circular, y aquí voy a ver otro gráfico distinto que es un gráfico circular y me muestra pues porcentajes de participación. Entonces este gráfico pues lo generé basado en esas dos columnas. Supongamos que voy a seleccionar ahora las dos primeras. Voy a decirle insertar. Voy a utilizar esta opción que dice gráficos recomendados, que también es otra forma de ver cómo Excel nos recomienda pues ciertos gráficos, ¿sí? Y ahí pues hay varios tipos de gráficos. Por ejemplo, este gráfico que está aquí se llama gráfico de líneas. Podría ser como un seguimiento. Aquí está el de columnas que por lo general utilizamos. Vamos a agregar este de columnas. Y por acá yo podría tener pues otro gráfico adicional, ¿sí? Basado en las unidades que estoy vendiendo. Mire que la segunda columna se llama unidades. La tercera se llama porcentaje de participación. Entonces puedo sacar de las mismas tablas gráficos diferentes. Por ejemplo, ya seleccionamos porcentaje de participación, unidades vendidas por separado. Ahora voy a utilizar las tres columnas. ¿Listo? Voy a utilizar la información de las tres columnas. Y esto es un gráfico especial que se van a dar cuenta pues cómo lo voy a agregar adicionalmente. Entonces voy a ir a la pestaña insertar, ¿sí? Voy a ir a gráficos recomendados y aunque aquí me muestra unos gráficos recomendados, voy a seleccionar aquí todos los gráficos, ¿sí? De todos los tipos de gráficos voy a ir hasta el final que dice combinado. Ese es el gráfico de combinado, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, aquí aparecen unas columnas azules. Debajo me dice que es las columnas azules. Las columnas azules son las unidades vendidas. Y miren que del lado derecho aparece que está en columnas agrupadas, ¿sí? Esa es la información que se alcanza a ver aquí en este ejemplo antes de generar el gráfico. Mientras que el porcentaje de participación no se ve. Está de color rojo, ¿sí? Y está en la parte inferior. Entonces ahí digamos solo se ve las unidades vendidas. ¿Cómo hago para que se vea el porcentaje de participación? Si ustedes ven del lado derecho, después del tipo de gráfico que dice líneas, hay un eje secundario, ¿sí? Un eje secundario es como la columna que aparece del lado izquierdo del gráfico, la que tiene los valores, ¿no? Entonces ahora le voy a generar digamos, un rango de valores, pero del lado derecho de la gráfica. Y simplemente aquí selecciono eje secundario. Y miren que la gráfica cambió. Ahora el porcentaje de participación me aparece del lado derecho. Y la línea de color rojo, que es el porcentaje de participación, miren que quedó encima de las columnas agrupadas que aparecen de color azul. Entonces ahora sí, esto se llama un gráfico combinado. Cuando le agregamos esta columna o este eje secundario. El eje primario pues es el del lado izquierdo, el que dice 250, 200, 150, 100. Este es el eje primario. Y el eje secundario es este que está acá, el que está en porcentajes. Bien, entonces esto se llama un gráfico combinado y cuando lo genere, mírenlo acá, el gráfico pues ya se ve diferente. Se ven las columnas, las unidades vendidas y se ve el porcentaje de participación en la línea roja. Esto me sirve pues muchas veces para mirar algún comportamiento. Por ejemplo, dependiendo de la información que yo tenga, puedo generar de pronto un gráfico que me muestre un comportamiento. Digamos que la línea roja es el comportamiento y si ustedes se dan cuenta pues al principio o en la primera columna está en la parte superior y empieza a decrecer la información, ¿sí? Empieza a decrecer a medida que va pasando el tiempo, digámoslo así. Aunque aquí no está organizada la información de columnas, pero digamos que el comportamiento se ve con la línea, ¿sí? La línea roja sería lo que estaríamos analizando, qué estaría pasando pues en determinado
momento en el tiempo. ¿Listo? Entonces, esa información me sirve para analizar datos también. ¿Sí? No solo la columna solita, sino que también me sirve. Voy a mover un momento el gráfico, sino que también me sirven otras columnas adicionales. Aquí voy a hacer una modificación con los datos. Los voy a ordenar. Le voy a decir que lo ordene por mes. Y aquí en orden, ¿sí? En la final donde dice orden A, Z, Z, A, voy a presionar aquí lista personalizada. Y si ustedes ven, aquí aparece lista personalizada y aparecen una serie de ejemplos. Entonces, esos son meses, ¿sí? Y voy a decirle que utilice este formato. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Ahí están ordenados como son los meses del año, ¿no? En el mismo orden que vienen los meses del año. Mientras que pues anteriormente no estaba. Antes empezaba en febrero, después en enero, después seguía marzo, saltaba octubre, junio, julio, bueno, ahí estaba en desorden. Voy a organizarlos en este caso y aceptar. ¿Listo? Aquí ya está organizado por el orden de enero, febrero, marzo, abril, mayo, en orden. Y otra vez presiono aceptar. Entonces mi gráfico ya, ahora sí, el que está en la parte inferior, ya cambió un poquito y ya está organizado por meses. Entonces, ¿qué podría estar viendo al principio del año? Digamos que la información de unidades vendidas o al principio las ventas de unidades pues son bastante altas, ¿sí? En los primeros 3 meses, y hay una baja pues bastante grande en abril, y a partir de abril pues se mantiene un poco constante, pero pues más baja que los 3 primeros meses. Y ese pues es un análisis de gráfico que estoy viendo aquí, solo con mirar qué está pasando con esas lineecitas que alcanzo a mirar, ¿sí? Aunque puede ser que no sea exacto los datos que estoy viendo, pero se podría hacer un análisis rápido de la información, de lo que estoy viendo en ese momento, ¿sí? Y esa línea rojita pues también me ayuda a ver cómo sería el comportamiento. De pronto no es exactamente la línea de algunos datos, pero pues es una línea que también me muestra comportamientos. Y eso es lo que permite de pronto analizar los gráficos. Se ve muy bonito, muy chévere, pero pues la idea es que nosotros también podamos analizar la información a través de los gráficos. Por aquí el gráfico de unidades vendidas pues también me está mostrando lo mismo. Y el de porcentaje pues también lo está mostrando, pero en forma circular. Entonces esos son tipos de gráficos que yo puedo empezar a insertar dependiendo de lo que yo necesite. Cuando vayan a insertar un gráfico, no se les olvide que está insertar, ¿sí? Una forma de ver todos los gráficos puede ser aquí en gráficos recomendados, o aquí hay una flechita en la parte inferior donde dice ver todos los gráficos. Y ahí me muestra pues cuáles son todos los gráficos. Habrá unos, como pasa en este caso de combinado, que necesitan más información. Ahí necesita 3 columnas. Habrá otros como por ejemplo este de columnas que no necesariamente necesita tanta información, ¿sí? Por ejemplo, hay uno de líneas que también se puede modificar, ¿sí? Y no necesariamente pues se necesitan todas las columnas, y hay elementos que yo puedo ir agregando dependiendo del tipo de gráfico. Entonces todos estos tipos de gráficos son pues bastante interesantes mirarlos. Primero, para qué sirven, ¿no? No es solo colocar un gráfico y ya, chao, sino la idea es también mirar para qué sirve cada gráfico. Por ejemplo, aquí hay un gráfico que dice estadísticas, ¿sí? Si alguien necesita analizar estadísticas, pues le servirá más este tipo de gráfico, ¿sí? Si hay alguien que le gusta ver aquí en forma de líneas los gráficos, pues también habrá una forma de líneas, y eso pues me puede analizar tendencias como lo que estábamos haciendo ahorita con la línea roja que aparecía en el gráfico combinado. Entonces, esos tipos de gráficos tienen una función. Como recomendación, pues primero leer qué tipo de gráfico es y qué me mostraría, como para saber si me puede servir. ¿Listo? Después usted lo prueba y mira a ver si le funciona, si ese gráfico es la forma gráfica en que usted quiere mirar esa información o no se entiende, ¿sí? Y ahí pues puede estar cambiando el tipo de gráfico. ¿Bien?
para que lo tenga presente. Pueden utilizar teclas rápidas. Esta tecla Alt F1 también es una tecla rápida para utilizar. Pero recuerden que en el portátil o en los portátiles toca presionar una tecla que se llama FN para que esta F1 funcione. Entonces tocaría presionar realmente 3 teclas. Alt, pongámoslo por acá. Alt más FN más F1. ¿Listo? Esa sería la modificación en el portátil, por si de pronto alguno tiene portátil y pues no sabe cómo sacar las teclas de función, que son las F1, F2, F3, F4. Las teclas de función se sacan con la tecla FN. Toca presionar obligatoriamente esa tecla FN. Si está en un teclado normal de un PC de escritorio, pues no necesita esa tecla FN. ¿Listo? Esas son dos formas también de generar videos. De generar gráficos automáticamente con teclas rápidas. Acuérdense que las teclas rápidas también nos ayudan, ¿no? Nos ayudan a generar las cosas un poquito más de forma más rápida. Entonces, esas teclas pues funcionan. A veces no nos acostumbramos, a veces nos preguntan cuál es la forma de hacer cierta acción, entonces pues casi siempre nos colocan la ruta más larga. Entonces por allá, bueno, pestaña inicio, el grupo de gráficos, eh, gráfico, insertar gráfico de columnas. Entonces en la respuesta pues nos dicen es cuál es la forma más larga. Y casi siempre pues la gente apunta a esa forma larga, ¿no? En la respuesta. No a la forma corta, sino a la forma larga. Entonces si se les llega a presentar, pues recuerden que hay que buscar primero la forma más larga. Si esa es la ruta, la larga, por supuesto, de ir a la pestaña insertar, al grupo gráficos y seleccionar insertar gráfico de columnas o de barras, pues esa digamos que esa casi siempre es la respuesta. No es común que utilicen unas teclas abreviadas para las respuestas, sino pues trata solo de esas funciones abreviadas. ¿Listo? Si le di cuenta toda la ruta, eso lo más probable es que la respuesta sea la ruta larga. ¿Listo? Aunque usted encuentre por ahí la corta o se le parezca la respuesta a una función abreviada, pues tenga en cuenta que casi siempre le preguntan en la ruta larga. Como para que usted se acuerde que aquí en la parte superior pues se encuentra todas las opciones. ¿Bien? Por si de pronto les llega a pasar, entonces no se les olvide mirar esas rutas largas que son pues la forma de llegar. ¿Sí? Yo por eso que casi no utilizo las formas abreviadas porque si no le funciona pues tiene que saber un plan B, ¿no? Tiene que saber que en la pestaña insertar pues también genera todos los gráficos. Si no le llega a funcionar el Alt F1, porque a veces hay personas que se frenan con esas indicaciones. Y si no presionan al F1 pues nunca les funciona. Pero no buscan otra forma de hacer. ¿Sí? Entonces no se les olvide que a veces hay formas variadas de hacer las cosas y pues se pueden también utilizar con esta partecita de insertar. Bien, bueno. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Dudas, aclaraciones? Gracias, Alba. Recomendaciones entonces, sentarse un poquito, seleccionar los datos, generar un gráfico, mirar a ver si ese se ve chévere, si se ve bonito, bueno, como punto de partida. Y después selecciona el gráfico y ya lo empieza a modificar. ¿Sí? Empieza a mirar cómo se modifica la parte superior, cuáles son los elementos que se le pueden agregar. ¿Sí? Por ejemplo, aquí también hay filtros. En la parte inferior hay un filtro, miren que ahí aparece filtro de gráfico y el gráfico también se puede filtrar. Miren que ahí aparece un filtro. Entonces yo puedo filtrar, por ejemplo, solo enero, febrero, marzo y aplicar el filtro. Miren que ahí solo me está mostrando 3 meses y los está graficando. Entonces los filtros también a veces son interesantes tenerlos en cuenta. ¿Listo? Ahí quedó aplicado el filtro. Si yo lo quiero volver a colocar todo, pues le digo seleccionar todo y aplicar. Y ahí volvemos otra vez al filtro como estaba. ¿Bien? Entonces esos son algunos elementos que es interesante que los van seleccionando y practicando para que se den cuenta pues con los gráficos se pueden hacer muchísimas cosas. Bien.
y pues ir adecuándola a la parte visual que quieren ustedes. La parte visual pues también a veces es chévere tenerla en cuenta, sobre todo en las empresas que tienen pues sus propios colores empresariales y sus propios estilos de colores y bueno, eso se amolda un poquito más a la empresa. ¿Listo? Preguntas hasta ahí, dudas de los tipos de gráficos. Aquí hay más cositas, pero pues ya verán más gráficos también más adelante en el curso avanzado, que van a tener que generar gráficos pues con otros elementos que se llaman tablas dinámicas. ¿Listo? Las tablas dinámicas también son bastante interesantes manejarlas, porque las puede uno acomodar a su gusto. Entonces puede mostrar la información que uno quiera. ¿Sí? No toda esa tabla eh, grande que a veces uno le encuentra, sino que uno puede modificar las tablas a su gusto y mostrarlas pues de cierta manera más dinámica y modificarla cada vez que uno la necesite. Entonces eso también pues es importante. Y a eso se le agregan pues gráficos que son también los gráficos dinámicos, que van cambiando pues automáticamente a medida que cambia la información de la tabla. Bien. Entonces estas tablitas de información pues son importantes y en este caso la parte visual hace que se vean las cosas más chéveres. Bien. En vez de ver numeritos pues vemos una tabla así y la analizamos. Y empezamos a mirar qué se nos puede detectar según la tabla que estén generando. Bien. Bueno. Los que ya iniciaron, pues no se les olvide la nómina, que hablamos que cómo se generaba esta partecita, que eso es lo que también es adicional, adicional en el gráfico o en el taller que aparece en el 9.5. Perdón. Bien, ahora sí, eh, qué pena por la voz, estoy quedando como afónico ya de tanto hablar. Bien, en este caso entonces no se les olvide el taller 5. Los que no han podido terminar el taller 4, pues por favor lo envían eh, para que vayan pues sumando puntos, hacer las evaluaciones, eso suma puntos. No se les vaya a olvidar las evaluaciones que son importantes, ¿sí? Y recuerden que mañana pues ya terminamos las sesiones. La 10ª sesión y se acaba el curso. Entonces mañana hacemos una sesión de preguntas para las que tengan alguna duda sobre algún taller o sobre algo que estén haciendo que tenga que ver con el curso y pues ya con eso finalizamos el curso. Los envíos pues solo se hacen hasta el día de mañana. Ya cuando pasemos al siguiente día pues ya la plataforma no está habilitada y pues lo importante es que queden dentro de la plataforma, ¿sí? No que se hagan envíos posteriores pues porque no se va a poder, sino que queden todos pues montados en la plataforma y así podamos evaluar las actividades. Los que ya enviaron actividades ya están evaluadas. Eh, por ahí hay unas correcciones también que se realizaron, entonces ya también están corregidas. Cuando tengan que hacer correcciones, no se les olvide hacer la corrección y enviar el formato nuevamente por el mismo enlace, ¿sí? Donde de pronto eh, les quedó mal algún ejercicio, les quedó faltando algo, entonces ahí mismo pues lo envían. ¿Listo? Eh, no sé si alguno tenga alguna pregunta antes de finalizar la sesión, antes de cerrar.